disciplinas que aprendimos la primera clase, axiología, ontología, estética, filosofía política, eran 8, ¿no? Y esas 8 disciplinas de alguna manera tenían el centro en alguna de las diferentes problemáticas del hombre. Ahora vamos a empezar ese recorrido de las disciplinas con la lógica, que si bien es cierto, no la mencionamos dentro de lo que sería esa primera clase, también viene a ser lo que sería el tema de los 3 elementos que se puedan tener a la hora de poder procesar lo que es el tema de las diferentes ferias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces aquí que ver, ahora nos preguntaríamos, ¿no? Yo antes de empezar la clase preguntaría, ¿no? Y si vamos a hablar de la lógica, ¿qué es la lógica? Si alguien puede sostener en este momento qué es la lógica, significa que tiene un punto ganado, ¿no? Porque ya no necesita tener ese conocimiento, sino que ya lo posee. Tendríamos que preguntarnos también un poquito acerca de qué estudia la lógica. ¿Sabemos qué estudia la lógica? Entonces ya tendríamos un puntito ganado, ¿no? Podríamos preguntarnos también cuál es la historia de la lógica, de tal manera que podamos tener en consideración también que de repente han habido etapas, ¿no? En las cuales ha ido cambiando el uso, la percepción de lo que sería el tema de lo que sería el tema de la lógica, ¿no? Y también, obviamente, algunos conceptos añadidos que lo vamos a ver después, que tiene que ver con las falacias y con las paradojas. Pero primero respondamos, ¿no? ¿Qué es la lógica? Definamos qué es la lógica. Y ese es el primer objetivo, ¿no? Vamos a responder qué es la lógica. Y aquí encontramos una primera definición. La primera definición nos dice que es una ciencia formal. Es decir, a la ciencia le ha dado un adjetivo, ¿no? Ciencia formal. Y si le pones un adjetivo, así como cuando digo pizarra blanca, pizarra negra, significa que hay otro tipo de ciencia. Si solamente fuera un tipo de ciencia, simplemente diría ciencia. Pero si no dice que es la ciencia formal, significa que hay otro tipo de ciencia. ¿Cuál es ese otro tipo de ciencia que no es la lógica, es la ciencia fáctica? Existen ciencias formales y existen ciencias fácticas. Vamos a empezar por las fácticas. Las fácticas son ciencias que tienen que ver con lo que serían los hechos. Profesor, la biología es una ciencia fáctica o formal. Fáctica, ¿no? Porque la vida, las vidas existen en la realidad, ¿no? Yo ocupo un lugar en el espacio, entonces es una ciencia fáctica. Profesor, la sociología, fáctica, ¿no? La sociología estudia la sociedad está vinculada con los hechos, entonces también es fáctica, ¿no? Profesor, la administración, fáctica. Entonces, ¿qué le queda a las ciencias formales? Principalmente dos, ¿no? Una de ellas la conocemos desde los principios de nuestra formación escolar, que es las matemáticas. La matemáticas es una ciencia formal y la otra ciencia formal es la lógica. Entonces, la lógica y la matemática son ciencias formales, ¿ya? Es una ciencia formal. ¿Qué cosa hace la ciencia? Lo que hace es analizar los métodos del razonamiento. Ahora la pregunta que nos haríamos entonces en este momento, luego podremos responderla con mayor profundidad, es ¿qué es el razonamiento? Si yo digo que es una ciencia formal que estudia los métodos de razonamiento, entonces yo diré, profesor, entonces, ¿estudia las carpetas? No. Profesor, ¿estudia lo que es el viento? No. Estudia los métodos del razonamiento. Entonces, ¿dónde quedan los razonamientos? Ah, pues ahí está el tema, pues, ¿no? Los razonamientos obviamente están en nuestra mente, por eso es una ciencia formal, pero se materializan ¿cuándo? Cuando los convierto en lenguaje, ¿ya? Entonces, lo que hace la lógica es una ciencia formal que analiza los métodos de razonamiento, si es que la forma como estamos razonando puede tener un desenlace positivo, que en este caso vamos a llamar un desenlace válido. Es decir, si los razonamientos que estamos planteando
son válidos. Ya miren, ¿no? Se interesa más en la forma o estructura que en el contenido del razonamiento. Aquí que nos encontramos en esta reflexión, se interesa más en la forma o estructura que en el contenido del razonamiento. Esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? O sea, a la lógica no le interesa necesariamente que lo que yo afirme dentro del razonamiento sea correcto o incorrecto. Eso es lo de menos. Lo que le interesa es que la conclusión se derive de las premisas planteadas. ¿Y por qué? Yo creo que una forma de poder entender esto es cuando de repente nos recordamos nuestras clases de matemáticas de los primeros años de vida. De hecho, que esto ha pasado, bueno, de repente no se acuerdan muy bien, ¿no? Porque eran muy pequeños, pero a veces en los programas que vamos conociendo vemos lo siguiente, ¿no? De repente hay un ejercicio de matemática que le plantean a un niño que dice, ¿no? Yo tenía 10 manzanas y no falta un niño que te dice, ¿me regala una? Pero si tiene 10 manzanas y tú le dices, no, no es parte de la realidad, es un ejemplo. O te dicen, ¿no? Me comí 10 hamburguesas. ¿Y qué te dice? ¿No le hizo daño? No. Cuando hablamos de los problemas matemáticos, no estamos hablando de la realidad. No es que me haya comido las 10 hamburguesas. No es que tenga las 7 manzanas. Es decir, el contenido de los problemas matemáticos pueden tener situaciones que no son reales. Que no son reales. Yo puedo preguntar, ¿no? Si me voy caminando, me demoro 2 horas. Si me voy volando, me demoro una. ¿Que usted vuela? Entonces, no es que vuele, sino que esté dentro del ejercicio. Entonces, eso de alguna manera es lo que traemos a colación cuando hablamos de estos elementos que tiene que ver con que no le interesa si estamos hablando de que tal persona vuela o tal persona tiene tal característica, sino lo que importa es si la estructura, si la forma como hemos estructurado el razonamiento es válida o no es válida. ¿Ya? Entonces, si de repente encontramos ahí un ejercicio, bueno, mejor dicho, una parte del ejercicio, una premisa de repente, ¿no? Que diga, ¿no? Este, eh, los países de América del Sur son, este, son grandes. Tú no vas a decir, profesor, no. Yo sé que Ecuador es chiquito, no importa. Esa premisa dentro de la estructura de lo que sería la forma puede ser analizada de manera lógica. No es necesario confirmar que lo que afirme la proposición, en este caso, tenga esa característica, sino que vamos a considerarla desde un punto de vista de formal, que la forma sea la adecuada, la correcta, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema de que, ¿por qué decimos que se interesa más por la estructura que por el contenido? Yo podría decir, profesor, para darnos cuenta, ¿no? O sea, yo podría decir, ¿no? Aristóteles es peruano. Bueno, eso no es verdad, pero ese enunciado podría estar presente en un trabajo de lógica y yo ya tendré que determinar lo que se me pide, pero le interesa más la forma o estructura que el contenido del razonamiento. Ahora, viene lo que sería el tema de lo que teníamos que ver, ¿no? ¿Qué es una proposición? Una proposición, una proposición que tiene lo que sería o es una expresión del lenguaje con sentido. Entonces, si yo digo pa, no sería una expresión del lenguaje con sentido, no sería una proposición. Si yo digo silla, silla no sería una proposición. Una proposición es una expresión del lenguaje con los
que se caracteriza por ser verdadera o falsa. Ya, ahí tenemos que ver el tema de si es verdadera o falsa. Entonces, miren, ¿no? Una proposición puede ser calificada de verdadera o falsa. Si yo digo, ¿no? La capital del Perú es Lima, yo digo que esa proposición es verdadera, tiene sentido. Si yo digo que la capital del Perú es Cusco, es falsa. La proposición es eso, una expresión del lenguaje. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer qué es la proposición? Porque ahora si dijimos que la lógica estudia los métodos de razonamiento, tenemos que tener claro qué es el razonamiento. Y justamente el razonamiento es una estructura conformada por proposiciones. Entonces, si yo quiero estudiar razonamiento, tengo que estudiar las proposiciones, las cuales pueden ser premisas o conclusiones. Es decir, el razonamiento de argumento tiene dos grandes elementos, premisas y conclusiones. Tiene dos grandes elementos, premisas y lo que sería conclusiones. Ahora, ¿qué sigue? Miren, ¿no? Nos dice, nos decía de que no importaba mucho si era verdadero o falso, sino sobre todo la estructura. Y miren, no miren lo que dice acá. Dice, no, todos los soldados son valientes. Profesor, yo conozco un soldado que es cobarde. No importa. No estamos hablando de casos reales. La afirmación incluye una afirmación universal, ¿no? Porque estamos diciendo que todos soldados son valientes. Miren la segunda premisa. Sócrates es soldado. Profesor, es mentira. Sócrates es filósofo. No importa. Lo importante es que la construcción Sócrates soldado funciona como segunda premisa. Y miren que en la primera premisa se hace referencia a la totalidad de elementos. En lo que sería Sócrates se hace mención a un elemento. En la primera premisa se hace alusión a los soldados con una categoría de valientes. Y en la segunda atribución se hace mención solamente a los soldados. Entonces yo puedo concluir que Sócrates es valiente. Profesor es cobarde, no importa. No estamos, quiero que quede claro eso y por eso lo repetimos varias veces. La lógica no estudia los hechos. La lógica no estudia los hechos. La lógica estudia de que la construcción que deriva de lo que hemos trabajado en función de esta estructura de un razonamiento conformada por premisas y conclusiones, encuentra que las conclusiones se derivan de las premisas, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta para poder considerar que eso es así, ¿no? Ahora, todos los soldados son valientes, premisa uno, premisa 2, Sócrates es soldado, conclusión, Sócrates es valiente. ¿Cuál de las tres son proposiciones? Las tres. Las proposiciones pueden ser premisas o pueden ser conclusión, y esa es la estructura. Primero, un enunciado general, universal al decir todos, luego un enunciado eh, particular, en este caso un elemento de todos, que es Sócrates, y luego lo que sería la unión de la premisa uno con la premisa 2 mediante el elemento común, ¿no? El elemento común es que al ser Sócrates un soldado, definitivamente también le calza la categoría de valiente. ¿Ya? Ahora, aquí también algo interesante que hay que mencionar, ¿no? Tendríamos que hablar, ¿no? De si solamente pueden haber dos, tres, cuatro premisas. Y tendríamos que también que ver un poco cómo es que se origina, ¿no? Lo que sería el tema de la presencia de lo que es el tema de las
de la, de la lógica. Y de repente pueden recordar, un ratito, por favor, un ratito, un ratito. Ya disculpen. Y lo que podríamos nosotros mencionar entonces es que si hablamos de esta característica es que, ¿por qué Aristóteles considera tan importante la lógica? Y recordemos algo, ¿no? Recordemos que su maestro, principalmente Sócrates, en la antigua Grecia se enfrentaban a los sofistas. Y recuerden ustedes que los sofistas lo que más bien practicaban era el tema de lo que conocemos como eh, la retórica. Y la retórica lo que de alguna manera percibe es el hecho de que tengamos que tener en cuenta el tema de la persuasión y no el razonamiento. Entonces, de alguna manera Aristóteles se daba cuenta de que los sofistas muchas veces llegaban a conclusiones que no estaban incluidas en sus premisas. O sea, que no podíamos decir, ¿no? Que estaban, conectadas, sino que al no estar incluidas en las premisas, se generaba, ¿no? Lo que podríamos decir es una suerte de no uso de argumentos, sino uso de persuasiones. Y peor aún, muchas veces no estaban conectadas. Por ejemplo, no podríamos decir, de repente en algún momento, alguien afirmaba, un sofista afirmaba y decía, ¿no? Este, eh, los médicos son importantes para la sociedad. Lo decía, ¿no? Los médicos deben, tener en consideración el que curan gente. Y luego decíamos que los médicos deberían ganar más dinero. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿en qué momento hablamos del dinero en las premisas? Si nunca hemos hablado del dinero en las premisas, ¿cómo es que en la conclusión aparece la palabra dinero? Entonces, definitivamente es porque hay un problema en el razonamiento. Si hubiera dicho, ¿no? Las profesiones que se dedican a curar gente deben ganar más dinero. Y luego digo, la medicina es una profesión que se dedica a curar a la gente. Entonces digo, la medicina, los médicos deben ganar más dinero. Ahí sí no hay una conexión, porque durante el ejercicio de la premisa, hablamos, ¿no? De lo que sería el tema del dinero. Pero en el otro ejemplo, definitivamente no podríamos decir, ¿no? Que hay esa situación que se presenta. Entonces, eso también es importante que tener en consideración, el hecho de que vamos a considerar cómo no es que se puede afirmar algo en el sentido, en la situación que podamos decir que la conclusión se deriva de las premisas. Y ahí tenemos ya los conceptos básicos, ¿no? Ya todos deben decirme en este momento qué es la lógica, qué es el razonamiento, qué es una premisa, qué es una conclusión, qué es una proposición. Si tenemos esa capacidad de poder responder a ello, creo yo que estaríamos teniendo un acertado primer manejo de esta información. Hasta ahí, ¿habrá alguna preguntita? Ya. Entonces, pasamos a lo que sería la segunda parte. La segunda parte, que es lo que de alguna manera nos pide, nos demanda. Si ya tenemos los conceptos relacionados con la lógica, ahora tenemos que conocer un poquito la diferencia entre verdad y validez. ¿Ya? Ambos conceptos son muy importantes y vamos a darnos cuenta por eso que no es lo mismo decir que algo es verdadero a que algo es válido. Ahora, vemos, ¿no? De que cuando hablamos de verdad, hablamos de lo que sería una noción semántica. ¿Qué quiere decir una noción semántica? Quiere decir que se refiere a una propiedad que posee, se presentan en las proposiciones o enunciados. Por ejemplo,
de repente yo les digo, ¿no? Una noción semántica. Para que yo responda, si en la diapositiva que estamos presentando se presenta una manzana, lo primero que yo tengo que saber es cuál es el significado de manzana. Porque si yo le digo, ahí hay una fresa, te dicen, profesor, no es una fresa. ¿De qué encontramos? Encontramos entonces que la manzana es lo que concebimos como que sí existe, ¿no? Entonces, podemos decir, sí, profesor, es verdadero que aquí al costado de la verdad aparece lo que sería una manzana, o dos manzanas en este caso, ¿no? Ahora, si yo dijera, ¿no? Profesor, es una naranja. Yo conozco por mi significado semántico que la naranja no es esa fruta que estoy viendo. Entonces, no podría decir que es verdadero, sino diría que es falso. Entonces, la noción semántica, la noción en la cual podemos hacer percibir, ¿no? Lo que sería la característica y la propiedad, es una noción semántica. Si yo digo, ¿no? La Universidad San Marcos es la más antigua del Perú, yo puedo irme a ver la fecha de fundación de las universidades y voy a encontrar que sí. Entonces voy a decir, esto es verdadero, porque sé lo que es San Marcos, porque sé lo que es antigua. Entonces, ahí es donde vamos a poder afirmar el tema en función de lo que sería la verdad, ¿ya? Ahora, la validez ya es otra cosa. La validez es una noción sintáctica y ahí justamente donde encontramos la estructura, ¿no? Y al ser una noción sintáctica, lo que implica ya no es una propiedad de las proposiciones, sino una propiedad de los razonamientos. Lo que interesa ahora es saber el tema de los razonamientos, ¿no? Entonces, al hablar de los razonamientos, estamos en función de lo siguiente, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí lo que ustedes están viendo, ¿no? Cuando ustedes ven ese ejercicio, P entonces Q y no Q, entonces sucede que no P, lo que de alguna manera estamos dándonos cuenta o estamos percibiendo es que primero no sabemos qué es P. P puede ser bailar, P puede ser cantar, P puede ser dormir, P puede ser jugar. Entonces yo digo, ¿no? Si juego, entonces me canso. Pero podría decir, si bailo, entonces me canso. Podría decir, si canto, entonces me canso. O podría decir, si canto, entonces soy feliz. Puedo decir cualquier cosa. Pero sucede que no ocurre Q. Entonces automáticamente yo ya sé que no ocurre P. Ahí se da lo que sería un razonamiento analizado de manera lógica, porque no nos distraemos en lo que serían los enunciados para ver si son verdaderos o falsos, sino simplemente nos concentramos en que la construcción del razonamiento sea válida. Y si yo obtengo, ¿no? Que la construcción del razonamiento es válido, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces ahí donde damos cuenta esa suerte de poder conectar ambos elementos. Entonces, verdad y validez no es lo mismo. A la lógica no está involucrada con lo que es la verdad. No le interesan los hechos. No le interesa comprobar si lo que dice el razonamiento es algo que se coincide con la realidad o no. Yo podría hablar en un razonamiento de los dinosaurios y nadie me podría decir, profesor, los dinosaurios no existen. No importa. Yo podría hablar en un razonamiento de los marcianos y nadie me podría decir a mi profesor, los marcianos no existen. No importa. Lo importante es que yo haya establecido premisas que conlleven a una conclusión de tal manera que esa conclusión sea válida porque se sustente en las premisas que estamos abordando. ¿Ya? Entonces son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. ¿Cuál le interesa a la lógica? La validez. ¿Ya? Entonces,
Ya sumándole estos dos conceptos, ya tenemos el concepto de lógica, tenemos el concepto de proposición, tenemos el concepto de razonamiento, tenemos el concepto de premisas, tenemos el concepto de conclusión y ahora le sumamos los conceptos de verdad y de validez. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces vamos por ahí, ¿no? Generando algún tipo de elementos que se puedan dar. Ya, entonces, si esto de acá está de alguna manera, claro, Sí, profesor, todo claro. ¿sí? Ya, entonces vamos a pasar al segundo aspecto. Ahora tenemos que tener claridad en función de la historia de la lógica. Obviamente no la vamos a desarrollar como desarrollamos las primeras clases, la historia de la filosofía, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es tratar un poquito de abordar algunos puntos muy relevantes en estos tres periodos que nos presenta la presentación, ¿no? Algo de la filosofía antigua, mejor dicho, de la lógica antigua, algo de la lógica medieval y algo de la lógica moderna, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poquito qué se plantea en cada lógica, en cada periodo, ¿ya? En la etapa antigua podemos encontrar al padre de la lógica. ¿Se acuerdan que alguna vez mencionamos al primer filósofo? Y dijimos que el primer filósofo era Tales porque así lo había denominado nuestro amigo Pitágoras. Ahora se nos pregunta, ¿no? ¿Quién, entre comillas, inventa o funda la lógica? A efectos de reconocimiento de esa persona sería Aristóteles. Aristóteles es conocido como el padre de la lógica, ¿ya? Ahora, él tiene un libro, ¿no? Que se llama El Organón, y lo que estudia principalmente Aristóteles son dos formas de estructurar razonamientos. La primera forma es la deducción, que justamente es lo que hemos estado trabajando cuando poníamos el ejemplo de los soldados y de Sócrates, en el sentido de que la deducción parte de una premisa general, le sigue una premisa específica y la conclusión se obtiene de la conexión de la general con la específica. Ahí tenemos lo que sería el tema de la deducción, ¿no? Ahora, el silogismo tiene que ver con la existencia de una premisa, la conexión con una segunda premisa, y luego como esta premisa es como A entonces B y B entonces C, entonces A entonces C, porque hay una propiedad común que comparten A y C, y a partir de esa propiedad se conectan. Entonces lo que hacía nuestro amigo Aristóteles era hacer ese tipo de operaciones. El modus tollendo tollens, el modus ponendo ponens, silogismo disyuntivo. Entonces son los aportes que tenía Aristóteles. ¿Ya? Entonces, esa más o menos es la dinámica y la lógica en lo que sería la filosofía antigua. Luego, en la etapa medieval, ¿qué pasó con la lógica en la etapa medieval? De repente ahí podríamos tener en consideración el hecho de tener en cuenta lo que se sostenía, ¿no? ¿Qué se sostenía? De que en la etapa medieval era una situación que se presentaba, que era que este, la fe estaba por encima de la razón. Claro que sí. Recuerden que incluso un personaje que también aparece aquí, que habíamos dicho antes que era un neoaristotélico, que es Tomás de Aquino, tiene una frase muy contundente para expresar eso. Él dice, creer para entender. De tal manera que primero tienes que creer y luego recién vas a poder entender. ¿Pero a qué se refería? Obviamente, en la etapa medieval, hemos dicho que se quería probar principalmente la existencia de Dios. O sea, la filosofía y por ende la lógica
estaban sometidas a la existencia de Dios. Entonces, ¿cuál era la pretensión de la lógica medieval? Era que sirva como herramienta para probar la existencia de Dios. Y tiene sentido, ¿no? Porque recuerden ustedes que cuando nos íbamos a estudiar a Dios por los hechos, uno preguntaba, ¿no? Ya, vamos a estudiar a Dios según la ciencia de los hechos, la ciencia fáctica. Primera pregunta, ¿dónde está Dios? ¿En Argentina, en Bolivia, en la Tierra, en la Luna, en Marte, en Júpiter, en el Sol? No. Entonces, si no sabemos dónde está, ¿cómo lo podemos estudiar? ¿Está fuera de nosotros o dentro de nosotros? ¿Está en mi dedo? ¿Está en mi oreja? ¿Está en mi cerebro? ¿Está en mi corazón? ¿Está en mi intestino delgado? ¿Está en mi gemelo? ¿Dónde está? Entonces, no lo puedo investigar. ¿Qué color tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto pesa Dios? Entonces, no lo puedo estudiar según los hechos. La ciencia fáctica no me sirve para poder estudiar a Dios, pero la ciencia formal que se basa en lo que son razonamientos que también son abstractos, ¿podrá estudiar a Dios? Para Tomás, la respuesta era que sí, ¿no? Por eso, de alguna manera, lo que él hace es, entre comillas, demostrar la existencia de Dios utilizando justamente silogismos y utilizando justamente eh, estructuras lógicas de las cuales la conclusión sería que Dios existe. Entonces, más que un progreso de la lógica, lo que se da es una aplicación de la lógica a los intereses de los, de probar la existencia de Dios. Luego viene la filosofía moderna. Aquí sí ya encontramos de alguna manera una suerte de resolución, ¿no? Ahí tenemos claramente que vamos a tener en consideración estos elementos. Tenemos cuatro personajes: Leibniz, Pole, Frege y Shannon. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada uno ha tenido un aporte que ha hecho que la lógica de alguna manera crezca, o mejor dicho, se desarrolle. ¿Qué es lo primero que se da cuenta Leibniz? Leibniz no podemos considerarle de que él sea el padre de la lógica matemática. O sea, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir esto de lógica matemática? En principio, lo que quiere decir es que Leibniz se da cuenta que estas estructuras, ¿no? P entonces Q, Q entonces R, P entonces R, la negación de P la convierte en P, de que de repente el, mm, si el P entonces Q y no ocurre Q, entonces no P, se da cuenta de que esas construcciones eran insuficientes para poder estudiar la lógica. Y él dice, ¿no? Si la matemática sirve para interpretar la realidad y yo puedo convertir la velocidad en un número, si yo puedo convertir la gravedad en un número, si yo puedo convertir el peso en un número, ¿por qué no hacemos lo mismo con los razonamientos? ¿Por qué no todos los elementos del razonamiento empiezan a convertirse en lo que sería un número? Entonces él plantea que se debe crear lo que se llama la lógica matemáticas. Se da cuenta de la necesidad, pero no la logra de alguna manera establecer. ¿Por qué? Porque para su época todavía la matemática estaba un poco desarrollada. Entonces, eso va a hacer que tengamos en consideración estos elementos a la hora de poder plantear que Leibniz no es considerado el que trabaja en la lógica matemática, pero sí es el que se da cuenta de la necesidad de ampliar
el uso de la matemática para poder desarrollar mejor la lógica. El segundo, Boole. Boole sí ya, Boole sí podría ser considerado el que crea la lógica matemática. Es decir, él sí ya establece algunos principios y usa la matemática para poder estructurar mejor esos elementos que hay que tener en cuenta a lo que se va a realizar. ¿Cómo lo vamos a tener en consideración esto? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de lo que serían los diagramas de Venn. Ustedes han visto, ¿no? Que a veces en la matemática expresamos en los diagramas de Venn lo que dicen los textos. Entonces, es una transformación de lo que sería un texto, un razonamiento, en lo que es la estructura de matemáticas. Cuando decíamos, tenemos dos conjuntos, el conjunto A está estructurado por los que tienen lápices, el conjunto B está estructurado por los que tienen borradores, pero hay gente que tiene lápices y borradores. Entonces dibujamos los dos círculos entrelazados por una intersección, ¿no? De tal manera que los que tienen lápiz son el doble que los que tienen borradores, y los que tienen lápiz y borradores es el tercio de los que tienen lápices. Si el total de personas que tienen lápiz, borrador, son de 50, ¿cuántos son los que tienen solo lápiz? Entonces, en función de eso estructurábamos, ¿no? Una serie de elementos matemáticos que podían representar esa idea. Entonces nos plantea eso, Bole, ¿no? Que hay que introducir más elementos matemáticos, las matrices, los triángulos notables, lo que podríamos decir, los productos notables, para poder, a partir de ello, poder tener mejores manejos en lo que es la conformación, ¿no? De lo que sería la lógica matemática. Entonces, Bole sí ya dice que, bueno, la matemática va a ayudarnos a poder estructurar más y estructurar mejor los problemas de la lógica. Y estaba bien, ¿no? Pero luego llega Frege, y Frege se da cuenta de más todavía, que todavía se puede matematizar más la realidad. En este caso se puede matematizar más los razonamientos. Así que si se pudo matematizar la naturaleza, ¿por qué no se va a poder matematizar los razonamientos? Y tiene un planteamiento siguiente. Por ejemplo, a ver, hagamos un proceso de abstracción. Yo puedo decir en mi premisa uno, son, ¿no? Juan y María son inteligentes. Eso es un texto, pero yo puedo convertirlo en lo siguiente. Puedo poner la M, abrir un paréntesis, poner la J, no, perdón, inteligentes. Pongo la I, abro paréntesis, pongo la J, pongo la I, pongo la M, cierro paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que M, mejor dicho, I, es una propiedad que tiene J y M. A mí no me importa si Juan es de José, si Juan es de Julio, si Juan es de Jeremías, solamente incluso no me importa si es el tema de inteligente o es el tema de aburrido, o simplemente es que se produce, ¿no? Una suerte de conexión porque he podido representar los conceptos en lo que podríamos decir fórmulas. Digo, no. María es alegre. Le pongo punto seguido. A, la propiedad A, pertenece a M, a María. Y Juan es cobarde. Le pongo C, hago paréntesis Juan, entonces la propiedad C es de cobardes. Y así, ¿no? Voy representando, cuando se vuelve a presentar la palabra cobarde, la voy representando por C, ¿no? Y cuando se vuelve a hablar de Juan, lo primero tengo por J. Entonces voy a matematizar la realidad. Luego empezaré a operar, ¿no? El y, el entonces que aparezcan esos enunciados para ver si realmente se produce lo que estamos diciendo.
la validez del razonamiento. Entonces, Frege se da cuenta de eso. Y Shannon se daría cuenta de la importancia que tendrían algo que él denomina los circuitos eléctricos. A ver, recuerden ustedes como cuando yo prendo un foco, ¿no? Ustedes han prendido un foco alguna vez, al menos los focos manuales. Ustedes han apretado un interruptor. Con ese interruptor que han hecho, han dejado que la corriente siga. Ustedes apretan el interruptor en su lado opuesto, han hecho que la corriente se corte. Esos son los circuitos lógicos, ¿no? Son la forma como el razonamiento de seguir una orientación transita, avanza, pero de no seguir esa orientación se detiene. ¿Ya? Y recuerden ustedes, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Que los circuitos eléctricos se intervienen en lo que son la ingeniería de sistemas. Antes, la Facultad de Ingeniería de Sistemas no existía. Lo que existía era una carrera que todavía existe en matemáticas que se llama computación científica. La carrera de computación científica es una carrera que existe en lo que es matemáticas y lo que hace justamente es expresar el lenguaje de la computadora en lo que sería elementos matemáticos. Por ejemplo, si ustedes de alguna vez les entra un virus a algún archivo, ese archivo se ha convertido en ceros y unos, porque la lógica que tiene la computadora es una lógica binaria. Entonces los ceros y los unos tienen un significado, tienen algún tipo de significado. Entonces ya no se da cuenta de eso, ¿no? Que para poder hacer fluir la información, lo que tenemos es detectar qué elementos permiten que aumente o que continúe esa conexión y qué aumentos de alguna manera lo que hacen más bien es hacer que se bloquee la conexión. Entonces, ahí es donde encontramos el tema de estos elementos que se pueden tener para considerar eso que se está haciendo, ¿no? Eso es algo importante. ¿Ya? Pues con esos cuatro últimos lógicos, ya tendríamos lo que sería la historia de la lógica. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Denme un minutito para tomar agua. Vamos, revisando a ver si hay alguna pregunta y en un rato les pregunto nuevamente sobre el elemento. Ya, estaba hablando con el micro apagado, disculpen. Les decía, ¿no? Que si bien es cierto, es otro tema, vinculado sí, porque vamos a darnos cuenta, por ejemplo, una vinculación ya inmediata ahora que estamos viendo esa presentación, es lo siguiente, ¿no? Miren que cuando, si vemos
este recuadro falacias, vemos que para el lado de la izquierda nos hablan de las formales y para el lado de la derecha nos hablan de las no formales. Y miren que nosotros nos vamos a dedicar de las falacias no formales, es decir, que no son representación lógica. No estamos hablando de P, Q, R, S, no estamos hablando de P, paréntesis, Q y R, paréntesis, estamos hablando de textos. No son formales, no son entes ideales, sino vamos a estudiar textos, ¿ya? Y nos dicen que las falacias no formales son de dos tipos, las de atingencia y las de ambigüedad. Lo que tenemos que hacer es saber cuáles son las falacias de atingencia y saber cuáles son las falacias de ambigüedad. Eso es clave, ¿no? Y a pesar de alguna manera, tener en cuenta este, el tema a partir de estos elementos. Cuando hablamos de las falacias, de- hay varias, pero vamos a considerar solamente seis, perdón, estas seis falacias. La primera sería la falacia de ad baculum. Y yo creo que todos sabemos lo que es un báculo, ¿no? De repente, cuando hemos estado en clases de historia, hemos visto de que nos decían de que los grandes hombres, los gobernantes, siempre tenían lo que se llama un báculo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entendemos el tema del báculo? Es una herramienta de fuerza. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos justamente de que a veces cuando buscamos argumentar algo, no argumentamos, no razonamos, sino presentamos una falacia ad báculo. Un ejemplo, cuando de repente tu papá te dice, ¿no? Si no estudias, te pego. Si no ingresas, te vas de la casa. ¿Por qué? Porque asumimos que tu papá tiene un poder sobre ti. Entonces, esa amenaza hace que tú estudies, esa amenaza hace que tú quieras ingresar, pero nos preguntaríamos, ¿no? ¿Realmente has estudiado o has ingresado porque consideraste que era lo necesario, lo importante, o lo hiciste, entre comillas, por el miedo que te provocaba de alguna manera el tema de que atente la fuerza contra ti? O sea, ahí se produce la falacia ad baculum, cuando de alguna manera tenemos en consideración que eso se está produciendo y eso se está dando en función de estos elementos que se van a realizar, ¿no? Ahí que tenemos cualquier enunciado que de repente pueda tener en consideración el tema de lo que es el tema de algún argumento que va a ser la fuerza, sería un argumento ad baculum. El segundo tipo de falacia de atingencia no formal es el ad nominem. A veces recordamos el ad nominem porque hacemos referencia a lo siguiente, ¿no? A veces atacamos el mensajero y no el mensaje. Imagínense que ahorita salga Reynoso y diga, ¿no? Fossati está haciendo un mal ejercicio de la labor técnica porque no está eligiendo los jugadores adecuados para cada puesto. Y sale alguien y dice, pero ¿qué dice, qué hace Reynoso hablando si cuando él fue director técnico no ganó ningún partido? Pero ahí no estamos atacando el argumento, ¿no? De repente Reynoso no ganó ningún partido, pero de repente lo que está diciendo es realmente coherente, realmente es algo que podamos considerar como que sí está ocurriendo eso. Entonces, ¿eso qué genera? Genera de que lamentablemente estemos incurriendo en una falacia ad hominem. De repente aparece, ¿no? No sé, se me ocurre Hitler y nos dice, ¿no? Y insistimos, ¿no? Ya dijo Hitler que es importante que los países sean fuertes para conseguir su desarrollo en el lado económico.
Y alguien aparece eso, pero ten cuidado, si Hitler lo dice, debe estar seguro vinculado con el nazismo. No tiene nada que ver, yo no puedo acusar un argumento en función de quién lo dice. No importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Entonces, por favor, cuando hagamos mención a una razón basada en que lo dice alguien, estamos ante una falacia ad hominem. ¿Ya? ¿Cuál sería la tercera? La falacia ad ignoratiam. ¿En qué consiste la falacia ignoratiam? Ahí tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Este, miren, ¿no? Cuando yo afirmo algo y tú no me puedes demostrar lo contrario, tú tendrías que aceptar que lo que yo te digo es cierto. Por ejemplo, yo les digo a todos ustedes, chicos, el sol está relleno de chocolate. ¿Tú qué me vas a decir? No, profesor, yo te voy a decir, ¿has ido al centro del sol para ver de qué está lleno? No, profesor. Entonces no puedes negar mi afirmación, porque no puedes probarme que lo que yo estoy diciéndote no es verdadero. Esa es la falacia a la llamada ad ignorantia, ¿no? Que es la que de alguna manera persigue, ¿no? Esos elementos a la hora de poder trabajar estos puntos. La ad ignorantia. Luego viene la ad misericordia. La ad misericordia tiene que ver con lo que es la piedad. Esto quiere decir que vamos a utilizar una forma en la cual vamos a hacer un llamado a lo que podríamos decir que es el llamar a la piedad. Es decir, que llamemos a, por favor, de las cosas. Cuando de repente llego tarde a un lugar, de repente llego tarde al examen de admisión, porque dice, no, el reglamento de examen de admisión dice tienes que llegar hasta las 8:30 y yo llego 8:35 y estoy en la puerta diciéndole al señor de la puerta, por favor, déjeme entrar, mire que es mi quinto examen, mire, por favor, de que he tenido un problema, me quedé dormido. Entonces, lo que te va a decir es, no, pues no puedo porque lo concreto que llego tarde, pero tú apelas a esa razón de por favor, ¿no? Para dar lástima, para dar pena, para que de alguna manera se te conceda lo que tú quieres, por esas razones. Ahí estamos ante una falacia ad misericordia, a la piedad. Luego tendríamos la falacia ad populum. La falacia ad populum se utiliza generalmente cuando hacemos mención a que de repente lo que estemos considerando eh, sea algo que la mayoría de gente realiza o recurre. ¿Qué quiere decir, no? Que de repente la mayoría de gente recurre a sostener esto porque esa es la mejor manera en la cual va a poder establecer, ¿no? Lo que se quiere hacer. Por ejemplo, ¿no? Profesor, si toda la gente miente, ¿por qué es malo mentir? Ahí está recurriendo a una falacia ad populum, porque estás diciendo que porque toda la gente lo hace, automáticamente se convierte en válido. Y no es así. O si pensamos en un hecho histórico, ¿no? Ustedes recordarán que cuando se produce esta situación bíblica, ¿no? De la elección entre Barrabás y Jesús, se elige a Barrabás, a pesar de que según lo que conocemos de historia al menos, el Barrabás era un delincuente, ¿no? Era un asaltante, mientras que Jesús era alguien que promovía lo que podría decir una religión católica, ¿no? Entonces, diríamos que está bien la elección porque la mayoría de gente lo dice. Recuerden, por ejemplo, de que en algunos lugares de Colombia, el señor Pablo Escobar era considerado un ser magnánimo, un ser muy bueno. Ahora, ¿por qué ese sector de Colombia lo considera un ser bueno, convierte a Pablo Escobar en bueno? Entonces, no, no, entonces no podemos recurrir a que porque lo dice la mayoría, automáticamente se convierte en una razón para defender ese argumento. Ya sería la falacia ad populum.
Y la última sería la falacia ad verecundiam, que son las falacias de autoridad, que es cuando recurrimos a alguien para que ese alguien diga algo y como él lo dice, automáticamente lo usamos como argumento para decir que es cierto. El ejemplo clásico vendría en la publicidad, ¿no? Hasta ahora yo veo en la publicidad que aparece Mónica Delta, la periodista de Canal 5, diciendo de que debemos usar Ariel para lavar nuestra ropa. No nos dice cuál es el compuesto químico que tiene Ariel que nos generaría el hecho de poder comprar ropa, lavar ropa, perdón. No nos dice el compuesto químico, no nos habla de las cantidades, simplemente nos dice, porque ella lo dice, debemos creerle. Ahí se produce la falacia ad verecundiam, ya que recurrimos a una autoridad para poder afirmar lo que estamos diciendo. Esas serían las 6 falacias ad de atingencia que vamos a ver hasta ahorita. Un minutito más mientras van revisando, voy a tomar un poquito más de agua. Ya, ahora pasamos a las falacias también no formales, pero de ambigüedad. Ya, de ambigüedad encontramos entonces 3 tipos de falacias. Lo que sería la falacia que conocemos como la falacia del equívoco, lo que sería la falacia de la anfibología y lo que sería la falacia del énfasis. ¿Ya? ¿Cómo presentamos estas 3 falacias? De la siguiente manera, ¿no? Podemos decir que el equívoco tiene un criterio semántico, es decir, que hay palabras que de repente tienen 2 significados diferentes y si le entendemos con el significado A, lo entendemos de tal manera. Pero si lo entendemos con el significado B, lo entendemos de una manera completamente diferente. No vamos a presentar un razonamiento, solamente un ejemplo para tener claro este concepto del equívoco semántico. De repente a ti te gusta un chico o una chica y tú vas contento porque has pasado de repente una tarde muy bonita y le dices, para mí vales un sol. Entonces, una de dos, ¿no? Si la persona que te escucha lo entiende como la moneda de un sol, lo que vas a hacer es que se amarre contigo, ¿no? Porque le está diciendo que tiene un valor de un sol. Y yo creo de que un sol no podría ser considerado algo valioso, ¿no? Entonces, la forma como se entendió el sol generó eso, un equívoco. Porque de repente lo que yo quería decir era de que valía como un astro rey, ¿no? Como el sol que nos da vida, como el sol que nos da luz, como el sol que nos da calor. Entonces, cuando utilizamos en un argumento el tema de una palabra de ese tipo, en el ejemplo que nos pone el texto está la palabra heroína, uno asociado a lo que son las cualidades de una mujer valiosa y otra vinculada al narcótico, se produce el equívoco. Entonces hay que tener cuidado en el hecho de producir equívocos cuando utilizamos en los razonamientos palabras que tengan esa característica y que generen esa ambigüedad, ¿no? Por otro lado tenemos a lo que sería el tema de
este, el, la anfibología. ¿Cuándo se produce la anfibología? La anfibología se produce cuando tenemos un problema sintáctico, ya no semántico, sino sintáctico. ¿Y de qué manera se produce este elemento sintáctico? Cuando ordenamos mal las oraciones. Ya, si ordenamos mal las oraciones, estamos produciendo un problema sintáctico. ¿En qué sentido, por ejemplo? Ahí el ejemplo es bien clarito, ¿no? Dice, ¿no? Juan va al pueblo de Mario en su coche. La pregunta que nos haríamos es, ¿en qué coche está yendo? ¿En el coche de Juan o en el coche de Mario? ¿Y por qué nos haríamos esa pregunta? Porque definitivamente este, va a ser diferente el entendimiento si yo hubiera dicho, ¿no? Juan en su coche va al pueblo de Mario, porque ahí claramente estamos hablando de que el coche es propiedad de Juan. Pero si yo digo Juan va al pueblo de Mario en su coche, aparentemente la propiedad del coche es de Mario. Entonces ahí se produce la anfibología. Cuando se presenta este elemento en el cual el desorden sintáctico, el no haber ordenado bien nuestros elementos, produciría el tema un entendimiento errado. Y por último, tendríamos lo que es el tema del énfasis. Cuando hablamos del énfasis, hablamos de que traviesamente hacemos uso de algún tipo de enunciado para llamar la atención, pero que en realidad no tiene una conexión con lo que sería el tema de lo que se está hablando. Por ejemplo, ¿no? Yo pongo, ¿no? Dina muere. Entonces yo al mañana paso por el puesto del periódico y veo ese titular. Entonces me asusto, ¿no? Y digo, ¿qué pasó mientras dormía? ¿Qué pasó? Pero luego leo más abajito y dice, ¿no? Debido a la poca aprobación de la presidenta, este es un cadáver político. Entonces, yo estoy haciendo, ¿no? Un uso travieso de la palabra muerte para llamar la atención. O pongo, ¿no? Revolución en Francia. O sea, yo digo, yo escucho eso y automáticamente se me viene a la mente mayo del 68, la toma de la Bastilla. Digo, ¿qué habrá pasado? ¿Otra revolución en Francia? Pero más abajito dice, la tienda Louis Vuitton, la tienda francesa Louis Vuitton aprovecha la semana de la moda para hacer ofertas de impacto, lo que es una revolución. Entonces, ahí estamos utilizando la palabra revolución de tal manera que genera lo que sería un énfasis, ¿no? Hemos utilizado para llamar la atención, pero no es el concepto que conocemos de revolución, ¿no? Que es una actitud un poco más bélica, ¿no? Esas serían las tres falacias que son consideradas por lo que es el tema de ambigüedad, que también son formales, ¿ya? Vamos revisando, vamos repasando, un minutito para tomar agua.
Ya, y así llegamos al último concepto del día. El último concepto del día es el concepto de paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Miren lo que dice, ¿no? Es una afirmación contradictoria. O sea que hay una contradicción en lo que estamos mencionando. Que a pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, miren que habla de validez y no de verdad, un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdaderas, conduce a una conclusión contradictoria o lógicamente inaceptable. Vamos a poner un ejemplo antes que el que aparece acá del barbero. A ver, según nuestra concepción, este, Dios es un ser llamado omnipotente. ¿Verdad? Que la descripción es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Omnipresente que está en todos lados. Omnisciente que lo sabe todo. Y omnipotente que lo puede todo. Entonces, si decimos que él tiene esa característica de ser omnipotente, quiere decir que lo puede todo. Es decir, Dios puede hacer que un muerto reviva. Claro que sí. Dios puede convertir el agua en vino. Claro que sí. Dios puede hacer que lluevan pescados. Claro que sí. Dios puede volar. Claro que sí. Dios lo puede todo. Ahora pongamos la siguiente paradoja. Si Dios lo puede todo, puede crear, puede crear una piedra tan pesada que no pueda ser cargada por él mismo. Puede crear una piedra tan pesada que no pueda ser cargada por él mismo. Ahí se produce la paradoja. Porque si Dios, como puede hacerlo todo, crea esa piedra, al momento que no la puede cargar, ya deja de ser omnipotente. ¿No ves que no puede cargar algo? Y si Dios no puede crear esa piedra, hay algo que no puede hacer. Entonces, esa paradoja es la que se encierra y esa paradoja es la que genera la contradicción que hablamos, que es lo que caracteriza a la paradoja. Ya, en el ejemplo de la presentación tenemos a lo que dice, ¿no? La paradoja del barbero. Imagina un pueblo donde todos los hombres deben ir afeitados. Hasta ahí estamos claros. Todos los hombres deben ir afeitados. Todo hombre que no se afeite él mismo debe ser afeitado por el barbero del pueblo. Es decir, que hay un concepto, hay un conjunto que es hombres que se afeitan a sí mismos. Y hay otro conjunto que se llama hombres que afeiten el barbero. Ahora, si dijéramos que el barbero es hombre o mujer, tenemos conjunto hombre y mujer. Si el barbero es hombre, automáticamente se va al conjunto de los hombres. Si hablamos del conjunto rico-pobre, el barbero no puede ser rico y por el mismo tiempo, puede ser rico o puede ser pobre. Si hablamos de los conjuntos joven y viejo, el barbero no puede ser joven y viejo al mismo tiempo, o es joven o es viejo. Si hablamos del barbero como alguien famoso, o es famoso o no es famoso. Pero en este caso, hemos puesto el ejemplo de la paradoja. El barbero, si se afeita a sí mismo, estaría y si se afeita a sí mismo, que el barbero se afeita a sí mismo, estaría en el conjunto de los hombres que se afeitan a sí mismo. Estaría en este conjunto X. Pero también el barbero estaría en el conjunto de los que son afeitados por el barbero. Entonces, ¿cómo puede pertenecer a dos conjuntos diferentes? Esa es la paradoja. Hay una contradicción, ¿no? Porque una misma persona no puede permanecer a dos conjuntos que son excluyentes. No es un conjunto intersectado, sino son dos conjuntos excluyentes, los que son afeitados por el barbero y los que se afeitan a sí mismos. Y el barbero está en los dos. Esa contradicción hace que se forme la paradoja. ¿Ya?
Esos son los conceptos del día. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? No, profe, todo claro. Esperemos que sí, entonces. Entonces vamos a dar 15 minutitos para que por favor resuelvan los ejercicios y de ahí hacemos un repaso. ¿Ya? Voy a ponerlo también por aquí en una presentación para que por si acaso alguien haya salido y regrese, no piense que no está escuchando. Ya, acá tenemos la práctica esta semana. Ya no dice, ¿no? La lógica se dedica a investigar las diversas formas de los juicios humanos, de los argumentos. Se interesa solo por si están o no construidos en consonancia con reglas predeterminadas. Por ejemplo, en los juicios, todos los estudiantes son escolares, todas las ballenas son mamíferos, todos los hombres mortales, la tarea lógica consiste en qué? Ya es la validez, lo que hemos dicho, ¿no? Establecer la estructura de la validez de los razonamientos. ¿Ya? Acá tendríamos la función que tiene lo que es el tema de la lógica, que es estudiar los razonamientos, pero ¿qué cosa vemos? No la parte de contenido, sino la parte de forma, la parte estructural. ¿Ya? Por eso abstraemos el contenido. Hoy en día, Frege ha llegado a ocupar un lugar importante y se ha hecho acreedor al reconocimiento que en vida se le negó. Se considera que su más grande contribución fue en el campo de la lógica y la filosofía de lógica. Su introducción de los cuantificadores como notación para expresar generalidad provocó una decisiva ruptura entre la lógica moderna y la antigua tradición lógica a la cual Boole y sus seguidores todavía pertenecían. Incluso se considera a Frege como el primero de los filósofos modernos de las matemáticas y del lenguaje. En concordancia con el texto, podemos considerar como Frege como el que dijimos, ¿no? Como el primer y gran genuino precursor de la lógica matemática. Hegel fue el primero, ¿no? Que hizo ver de que era muy importante introducir la matemática y los conceptos matemáticos a lo que es la lógica. Un profesor de matemática brinda a sus estudiantes la siguiente explicación. Un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si los dos signos del binomio son iguales, el doble del primero por el segundo es positivo. Si los signos del binomio son distintos, el doble del primero por el segundo es negativo. De acuerdo con el tema de la diferencia entre verdad y validez, podemos afirmar que la explicación de validez, perdón, la explicación del profesor no tiene que ver con la verdad, ¿no? Lo que hace es equivaler a la validez. No está contrastando los hechos, está contrastando las formulaciones que se tienen a partir de los elementos de la matemática. ¿Ya? La 4, el silogismo consiste en una estructura lógica de acuerdo con el cual dos premisas llevan a una conclusión necesaria. La validez de un silogismo depende del cumplimiento de las reglas lógicas, más no del contenido específico de las proposiciones. El cumplimiento, más no del contenido específico. Por lo tanto, el silogismo es una operación lógica que pone en práctica la inferencia. Esto es, mediante reglas derivamos una conclusión a partir de premisas o proposiciones. De acuerdo con la concepción aristotélica de la lógica implícita en el silogismo, es coherente establecer que el razonamiento deductivo es el método lógico fundamental. Dijimos de que Aristóteles se había dedicado a lo que era la deducción y a lo que era el silogismo, ¿no? Las rocas son cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o granos de uno o más minerales. Si relacionamos esta expresión con la diferencia entre verdad y validez, podemos decir que acá sí, ¿no? Podemos decir que corresponde a la verdad. A raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, existe una tensión mundial que puede alterar la percepción de los hechos y algunos medios aprovechan la situación para acaparar la atención. Así, un periódico con grandes letras en la portada publica explotó bomba atómica y debajo
Francia realizó otro ensayo nuclear en el atolón de Mururoa. En la medida en que este tipo de expresiones generan una ambigüedad mental en las personas, es posible afirmar que es una falacia del énfasis. ¿Ya? Una falacia del énfasis. La 7. En el debate donde se detallaban los errores del socialismo y los defectos del capitalismo, en medio de la discusión, un participante intervino y expresó en voz alta lo siguiente: el capitalismo es salvaje porque Juan Pablo lo dijo. Acá es clarísimo, ¿no? Aquí estaríamos de alguna manera yendo a lo que es el tema de la falacia ad verecundia, ¿no? La de autoridad, ¿no? Y la 8. Epiménides fue un legendario poeta y filósofo del siglo VI que afirmó: todos los cretenses son mentirosos. Yo soy cretense. ¿Lo que está manifestando Epiménides es falso o verdadero? Si suponemos que la afirmación es verdadera, entonces Epiménides sí está afirmando que como cualquier cretense es un mentiroso. Pero si suponemos que la afirmación es falsa, significa que hay al menos un cretense, no necesariamente Epiménides, que dice la verdad. ¿Qué sería este caso? Sería una típica expresión paradójica. Y en cuanto a lo que sería la lectura, luego ponemos el ojo de resumen. La lógica disciplinaba, dichosos aquellos tiempos en los que se tenía que aprender en la educación secundaria la lógica. La lógica disciplinaba, armonizaba, corregía y promovía la facultad de pensar. Tener lógica significaba pensar metódicamente, comprender adecuadamente, no alucinar una fantasía. Buscar la verdad de las frases y las conductas y razonar para sacar conclusiones verdaderas. En estos procesos de pensamiento se basa el método científico, cuyo rigor es inapelable. No admite excusas sugestivas de gurús improvisados, ni de artistas histéricos convertidos en líder de opinión en el mercado de lo que no usan la lógica. Uno de los rasgos característicos de la lógica se destaca en la lectura, se refiere a lo que decíamos que era su definición, ¿no? Que analizaba la lógica, analizaba los métodos del razonamiento. ¿Ya? Vamos a poner la hoja de resumen. Ya. Ya, entonces, esas serían las claves de la semana. Y ya estaríamos viendo la siguiente clase. Muy buenas tardes con todos. Cuídense hasta la siguiente semana.